Bueno, vamos en esta mañana a continuar con la serie de mensajes que estamos teniendo sobre la carta de Pablo a los tesalonicenses. Ahora, aunque ustedes escucharon una lectura que no está en Tesalonicenses, se relaciona con el tema que vamos a predicar. El tema es la excelencia espiritual y estará basado en solo 2 versos de la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, 1 y 2. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Padre, gracias te damos en esta mañana porque tu palabra es viva, es poderosa, y tú hablas a tu pueblo, Señor. Estamos aquí como instrumentos tuyos, reconociendo nuestra incapacidad humana y suplicándote que sea tu Espíritu, Señor, el que nos use para proclamar las verdades que están en la Biblia. Aquí hay un grupo de hijos tuyos que ha venido, Señor, confiando que tú les vas a cuidar y escuchar tu palabra aquí en este templo. Yo pido tu bendición para ellos, Señor, que tú les abras el entendimiento para que comprendan estas verdades. También oro por mis hermanos que están allí en internet, que ellos también, Señor, puedan ser receptivos a tu palabra y que también puedan, Señor, como nosotros, tener un corazón humilde para obedecerla. Reconocemos, Señor, que solo somos instrumentos tuyos. Ayúdanos a exponer las verdades de la Biblia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, el mensaje lo hemos titulado La excelencia espiritual. La excelencia. Siempre va a existir el peligro de que los cristianos nos lleguemos a creer que ya es suficiente. Hemos crecido bastante en santificación y no hay por qué continuar. Es un error. Hay gente que llega a pensar que ya se la sabe toda. Y en la vida de fe no hay tal cosa. De este lado de la eternidad, hermanos, ningún cristiano se ha acercado a lo que Dios desea para él espiritualmente. Por eso, cuando conocemos a Jesucristo, se inicia un proceso de crecimiento que no termina de este lado. Lo que falta, el Señor lo va a completar. Mientras estemos aquí, vamos creciendo más y más y más, y el Señor nos va transformando a la imagen de Jesucristo. ¿Saben para qué? Para que nos convirtamos en instrumentos a través de los cuales pueda llegar el Evangelio a otras personas que no le conocen. Porque independientemente de que hablemos verbalmente el Evangelio, cuando esa predicación verbal está respaldada por un testimonio de una vida transformada y que crece, será más el impacto. El mismo apóstol Pablo, en el pasaje que leímos en Filipenses capítulo 3, sabía que todavía le faltaba. Fíjense cuando leímos lo que nos dice la palabra en Filipenses, en el capítulo 3, verso 12 al 14, dice él: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual también fue asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, si Pablo dijo eso, ¿cuánto más nosotros debemos decirlo? Si Pablo sabía que estaba bajo forma, o sea, Dios le estaba dando forma todavía, ¿cuánto más nosotros? Y él quería eso para la iglesia de Tesalónica. Como maestro y supervisor fiel de su rebaño, no solo impartía la verdad, sino que los quería ver crecer. Y por eso, en crecer y crecer más, no. En este pasaje, él les deja alguna idea, 3 elementos fundamentales del progreso espiritual. 3 elementos esenciales para marchar hacia la excelencia que Dios quiere que marchemos. Les invito a que me ayuden reflexionando en el pasaje que tenemos delante. Son unos pocos versos. Sin embargo, cuán profundo es el mensaje.
Primero, la prioridad. Dios quiere que nosotros crezcamos. Por lo demás, dice el verso 1 del capítulo 4. Hermanos, os rogamos y exhortamos. Ahora quiero que vuelvan su mirada a estas otras palabritas. Así abundéis más y más. Comienza con por lo demás. Y esto deja claro que aquí Pablo comienza una reflexión sobre la meta del progreso espiritual para los tesalonicenses, que es exactamente la misma que Dios tiene para nosotros. Él quiere que crezcamos a la imagen de Jesucristo. Y Él les dice, por lo demás, os rogamos. Esto era un hombre humilde, apóstol, y se conducía como un siervo. Fíjense cómo él sugiere humilde y amablemente, como si estuvieran hablando entre iguales. No es un comandante dando órdenes a su soldado, es un siervo. Pablo no estaba intimidando a los tesalonicenses. Él sabía que estaban unidos en el mismo espíritu. ¿Por qué? Porque los llama hermanos. Él como ellos eran hijos de Dios. Y él como ellos debían seguir creciendo, porque el crecimiento en la vida cristiana jamás se detiene. Estamos mal cuando llegamos a creer que ya hemos crecido suficiente. Eso se llama arrogancia. Eso es orgullo que estorba el camino a la madurez. Él dice exhortamos. Esto quiere decir que él se ponía al lado de ellos y los animaba. Vamos a imaginar a alguien que está en una carrera de alta velocidad o de resistencia y comienza a sentirse agotado. Y viene otro corredor a su lado y lo anima, sigue, sigue, no te rindas. La meta está por delante. Esa es la idea. Eso es lo que Pablo hacía. Ese es el mensaje. No te rindas. Aun cuando tengas deseo de bajar los brazos y dejar de luchar, no te rindas porque Jesús no se rindió. Piénsalo por un momento. Si el Hijo de Dios hubiera decidido cuando comenzó a ver todo lo que le esperaba y lo que él sabía que vendría, voy a abandonar. Oró, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no. No se rindió, dijo, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Hermanos, porque Jesús no se rindió, tú y yo estamos aquí hoy. Porque Jesús no se dejó vencer, tú y yo somos hijos de Él. Tenemos que seguir. Él les dice que abundéis, sigan creciendo y dice más y más. La cuestión no es detenernos, es seguir. Fíjense la palabra abundéis. Quiere decir que tengan suministros amplios, que desborden, existan en cantidad total, por encima, alrededor, estar avanzando. Una forma de la palabra cercana relacionada puede significar extraordinario o incomparable. La idea es abunden. Abunden, sean extraordinarios, sean incomparables, sigan creciendo más y más. Hermanos, ustedes y yo somos de influencia. La pregunta no es si ejercemos influencia. ¿Qué tipo de influencia ejercemos? Donde quiera que estemos, allí Dios nos ha puesto para resplandecer como luminares en medio de una generación maligna y perversa. Al tú y yo crecer, estamos reflejando la luz de Cristo al mundo. Le estamos mostrando a la gente que vale la pena conocer a Jesucristo, que el Evangelio es la única esperanza, que el Dios de la Biblia es quien dice que es, que los cristianos somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso es que ustedes me han escuchado tantas veces decir, hermanos, no somos víctimas. Un hijo de Dios no puede tener una mentalidad de autocompasión y de víctima, porque tenemos al Dios todopoderoso.
Y porque esa es la manera a través de la cual nosotros podemos despertar sed en la gente que nos rodea. Mire, usted puede llevar un caballo, ese poderoso animal, a la orilla de un río y obligarlo a que tome agua. ¿Qué cree que va a pasar? Puede agarrarlo por el cuello, empezar una lucha ahí a cuerpo con el caballo si no le da una patada, tratando de inclinarlo para que beba agua. Probablemente usted no va a terminar esa historia. Pero si usted coge un poco de sal y se la echa en la boca del animal, muy pronto estará tomando agua. Esa es la idea. Este mundo parece un potente animal, rebelde y obstinado a Dios. Por eso el Señor dijo, ustedes son sal. Ustedes pueden despertar la sed espiritual en la gente con su manera de vivir. Y Dios dijo, los voy a poner en tiempos bien difíciles para que allí hablen de mí. La letra del himno que cantaba Débora habla sobre esto. Para este tiempo he llegado. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Los cristianos no somos arrogantes, ni tampoco vamos a andar de temerarios, pero sí tenemos que andar en fe, confiando en que Dios es quien dice que es. Él dice, quiero que abunden más y más, quiero que crezcan. Esa es la prioridad. Y para crecer tenemos los medios de gracia que Dios nos ha dado. ¿Cuáles? Su palabra, la oración. Si usted acude a ellos y se alimenta, va a crecer. El gran problema son esas pequeñas decisiones que todos los días tomamos y a veces no le damos tanta importancia. Si usted pasa la mayor parte del tiempo junto a gente que no ama a Dios, que no tienen los valores cristianos, y usted no está fortalecido espiritualmente, usted va a terminar tomando la forma de ellos. En lugar de lo que dice la Biblia, no te conformes a este siglo. Tienes que tomar decisiones, y una de ellas es buscar a Dios con todo tu corazón. Al final, ¿de qué se trata la vida cristiana? De eso. Estamos de este lado creciendo con la esperanza de que un día estaremos con el Señor para siempre. Si tú no tienes esa esperanza es porque no has nacido de nuevo. Y si has nacido de nuevo, tienes que querer todos los días conocer más y más a Dios. Eso es lo que lo que Juan escribió también en la primera carta, en el capítulo 2, verso del 12 al 14, cuando él dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. En este pasaje, que algunos lo han leído y no lo han entendido muy bien, Juan identifica 3 escalones del crecimiento espiritual. Primero habla de los hijitos y dice que saben que sus pecados han sido perdonados. Todos hemos sido hijitos en algún momento y lo somos ahora. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestros pecados han sido perdonados. Segundo, habla de jóvenes, aquellos que conocen la doctrina y están fuertes contra las mentiras del diablo. ¿Por qué? Fíjense cómo dice, hablando de los jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y luego menciona a los padres, que no solo conocen la doctrina, sino al Dios eterno. Esa es la meta de cada creyente. Y por eso tenemos que orar, Señor, quiero conocerte más y más. Salmo 42, verso 1. La palabra de nuestro Dios nos dice, Salmo 42, verso 1. Allí leemos, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas,
Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Yo sé que de este lado hay muchas cosas que nos atraen. Yo sé que de este lado las tentaciones son difíciles. He andado y ando por ese camino. Pero cuando tú y yo deliberadamente perseveramos, y no lo hacemos en nuestra fuerza, cuando tú y yo anhelamos al Dios que nos ha salvado y tomamos decisiones conforme a eso, hermanos, Dios cada día será para nosotros más real. Si hoy no te parece Él tan real, es porque en algún punto del camino has comenzado a tomar decisiones equivocadas. Y te voy a decir con todo mi corazón, nada ni nadie en este mundo te puede ofrecer lo que te ofrece Jesús. Al final solo es espejismos, engaños que cuando te aproximas te das cuenta que no eran lo que prometían. El Señor Jesús dijo, yo soy el agua de vida. El que de mí bebe nunca tendrá sed. Yo soy el pan vivo. El que come de mí nunca tendrá hambre. Porque nuestras necesidades espirituales, el único que la puede suplir a plenitud es Jesús. Nadie ni nada en este mundo. En segundo lugar, lo vemos aquí en este pasaje, el poder y los principios del progreso, del crecimiento. Dice también el verso 1, en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios. El secreto está en las primeras palabras, en el Señor Jesús. Todo comienza cuando nacemos de nuevo. Por primera vez estamos vivos espiritualmente. La Biblia dice que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Saben lo que quiere decir estar muerto? Espiritualmente. Que no nos mueve nada en dirección a Dios. Que en lugar de acercarnos a Él, lo que hacemos es huir. Y que aun cuando nos parece que nosotros le buscamos, es Él el que nos está buscando. Mi experiencia de conversión fue esa. Ustedes me han escuchado hablar sobre esto muchas veces. Yo conocí al Señor a los 16 años. Y desde mi punto de vista me pareció que un día yo encontré a Cristo. Sin embargo, desde la perspectiva divina, hoy cuando miro, es la historia de Dios buscándome, colocándome en diferentes circunstancias para atraer mi atención, para redimirme. Y eso es lo que Él ha hecho con cada uno de nosotros. El Señor es el secreto. Pablo escribió también a los tesalonicenses en el capítulo 3, verso 12. El Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros. Es Cristo Jesús. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, ahora pues ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. ¿Estás tú en Cristo? Si estás en Cristo, hay vida en tu corazón, vida espiritual. Ha comenzado a crecer la fe. No se puede detener. Por eso dice la palabra que debemos, de la manera que aprendisteis de nosotros, os conviene conduciros y agradar a Dios. Pablo se había presentado ante ellos como un modelo. No era un modelo de hombre perfecto. Ellos sabían que era un hombre y como tal, lleno de imperfecciones. La gente no espera que tú y yo seamos perfectos. La gente espera que tú y yo seamos auténticos en nuestra fe. Que si decimos amar a Dios, vivamos como tal. Muchas veces nos van a encontrar diciendo una cosa y haciendo otra. Y algunos quizás valientemente se nos acerquen y digan, pero ¿qué pasa contigo? Dices creer en un Dios todopoderoso y estás temblando, aterrado porque un virus apareció. Me vienes a hablar a mí de que vale la pena seguir a Jesucristo y no eres capaz de creer que Él te cuida y te protege, no en medio de un simple virus, sino en medio de cualquier situación, por difícil que sea. Es entonces cuando tenemos que tener la suficiente honestidad para decir, tienes razón. Estoy mal. Pero ¿sabes qué? Lo que tú acabas de decir es verdad. Dios me cuida. Y yo voy a confiar en Él.
Ahora, cuando alguien nos encuentra dando un mal paso y no somos honestos y atacamos a la persona, ¿qué está sucediendo? Que no estamos mostrando que nuestra fe es auténtica. Pablo se presentó como un modelo, él lo dijo, como aprendiste de nosotros, él y los que le ayudaron a edificar la iglesia. Tienen que conducirse, y dice, y agradar a Dios. Aquí entiendan algo, no se trata de agradar a Dios para ganarnos la salvación. De hecho, no hubo nada en nosotros que agradar a Dios para salvarnos. Ese es el concepto de la gracia, un favor que Dios nos extendió sin ninguno de nosotros merecer. Por eso yo siempre digo, la gracia es algo que no podemos entender. Si ahora usted me dice, explíquemela, yo se la puedo explicar. Es un favor que Dios ha tenido con nosotros. Ese es el concepto teológico. Pero para ser honesto, yo no la entiendo. ¿Y saben por qué no la entiendo? Porque me cuesta comprender ese amor tan grande de un Dios que conoce todo acerca de mí y aún así me salvó. ¿Entienden? Ahora, cuando uno por primera vez conoce al Señor y da de frente con ese amor, no puede haber otra respuesta que el amor a Él, la gratitud y el deseo de agradarle. Porque tú no me puedes decir que tú amas a Dios y no tomas decisiones pensando en Él. Cuando tú amas a alguien de verdad, ocupa un lugar importante en tu mente y en tu corazón. Cuando tú amas a alguien, esa persona estará en tus decisiones. Y así es el amor de Dios. De verdad, mientras más pienso en Él, más trabajo me cuesta entenderlo. Y cada día digo, Señor, ayúdame a vivir para ti. Sé que no depende mi salvación de eso. Pero el agradarte es resultado de mi amor por ti. Hay muchas cosas con las que podemos agradar a Dios. La lista es inmensa en la Biblia. Esas cosas que le glorifican. Voy a mencionar solo algunas. Tratar con nuestros pecados habitualmente. En el momento en que el Señor nos trae a la mente y al corazón algo que hicimos y estaba mal, perdóname, Señor. Perdóname. A veces me ha pasado que estoy leyendo la Biblia y me tropiezo con un versículo y me quedo ahí atrapado, porque es como si Dios me estuviera diciendo, es para ti. Y tiene que ver con algo que hiciste hace un momento. ¿Qué vas a hacer? No, Señor, pero es que esa persona me alteró. Esa persona me provocó. No importa. ¿Está bien lo que hiciste? No, Señor, yo sé que es pecado. Perdóname. Es un ejemplo. Buscar humildad, porque no hay cosa que se parezca más a Dios que la humildad. Y no hay cosa más diferente a Dios que el orgullo. Por eso Satanás es la encarnación misma de la arrogancia. El contentarnos con la voluntad de Dios, aunque nos cueste entenderla. La Biblia dice que es agradable y perfecta. El estar dispuestos a sufrir por su nombre. ¿Estamos dispuestos a eso? El Señor dijo, bienaventurado cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Gozaos y alegraos porque grande es vuestro galardón en el reino de los cielos. Hermanos, nos gusta la comodidad. Las cosas cómodas se nos pegan rápido. Mis hermanos que me están viendo por internet, yo sé que algunos no vienen porque están preocupados por su salud. Otros porque quizás tienen un temor excesivo. Y otros porque están muy cómodos. Y de hecho es posible que alguno no esté ni mirando la transmisión porque después ve la grabación y entonces más cómodo verla a cualquier hora. Pastor, es que es más cómodo, como decía alguien, la iglesia en el sofá. Sí, la vida cómoda es muy fácil, es cómoda. Pero eso no es lo que dijo el Señor. Obedecer a Cristo a veces cuesta pagar un precio. Y escuche esto.
puede clasificarme como un profeta del desastre, no me preocupa. Si las cosas le están yendo hoy muy cómodas, en algún punto del camino usted ha comenzado a fallarle a Dios. Porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Muy pronto, la iglesia del Señor se va a ver sometida a una persecución abierta. La Biblia nos advierte. ¿Se ha puesto usted a pensar cómo va a reaccionar cuando las personas le confronten por su fe y le amenacen con consecuencias serias por predicar el Evangelio? ¿Va a decir, sí, Jesús, voy a seguirte, cueste lo que me cueste? ¿O vas a huir como un cobarde? No, pero es que tenemos que, ahí es cuando algunos se acuerdan del versículo, es que tenemos que ser sencillos humildes como paloma y astutos como serpientes. No, aquí no se trata de racionalizar lo que está pasando. ¿Obedecemos o no obedecemos? Yo nunca olvido cuando llegué al servicio militar, que era lo más parecido a una prisión en aquel momento en Cuba, sobre todo porque estaba rodeado de personas con las que intencionalmente me pusieron para tratar de quebrantar mi fe. Homosexuales, presidiarios, drogadictos. Y allí estuve. Y una de las cosas que me propuse fue hablarles de Jesucristo a todas esas personas. Me acuerdo que entre uno de los que le hablé era homosexual. Y en una ocasión me llevaron a la oficina donde estaban los jefes de la unidad, porque había venido un mayor de la contrainteligencia militar que quería hablar conmigo. Aquel hombre me sentó en su oficina y me dijo, mire, tengo entendido que usted está aquí hablándole a las personas de Jesucristo y esto no es para él, hablando de su religión, no lo dijo Jesucristo. Aquí está prohibido hablarle a las personas de religión ninguna. Yo le dije, yo no les estoy hablando, ellos me hacen preguntas y yo les respondo. Cuando le dije eso, aquel hombre me mostró una foto inmediatamente y me la puso delante. Me dijo, ¿usted conoce a ese muchacho? Sí, lo conozco. Ese muchacho es homosexual. Lo sé. ¿Y saben lo que me dijo aquel sujeto? Nunca olvido esto. Me dijo, yo creo que a tu pastor y a tu iglesia no les gustaría enterarse de que tú les estás hablando de Dios a esa gente. Él venía con la intención de chantajearme, ¿no? En su ignorancia espiritual. Y le dije, ¿sabe lo que pasa? Que usted no entiende lo que es el Evangelio. El Evangelio no es para gente buena, es para gente como esa. Y si usted quiere hablar con mi pastor o con mi iglesia, yo le voy a dar el número del teléfono y le voy a dar la dirección para que usted vaya allí. Inmediatamente que le dije eso, él cambió el tema. Y me dijo, bueno, yo no voy a discutir contigo, solamente te digo que no puedes hacerlo. Hermanos, hay momentos en los que tenemos que ponernos de pie aunque todo el mundo se quede sentado. Hay momentos en que tenemos que salir adelante aunque otros se queden atrás. Hay momentos en que hay que salir de la cueva aunque otros se queden dentro. ¿Qué es lo peor que nos podría ocurrir? Desde el punto de vista humano es que nos llegue la hora de morir. Pero la fe cambia la ecuación inmediatamente. Nosotros no buscamos la muerte, pero tampoco podemos huirle. Y lo mejor es saber que para los cristianos es una puerta que nos conduce a la eternidad. Primero, no la cruzamos solos. Y en segundo lugar, sabemos a dónde vamos. Puedo seguir mencionando muchas cosas. Predicar a los perdidos son medios de agradar a Dios. Honrar a Dios con nuestra familia, nuestros matrimonios. Servirle. Hay muchas formas. La Biblia está llena de mandamientos. Debemos agradar a Dios. En tercer lugar, el progreso y la presión por la excelencia. Verso 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos, y dice él, por el Señor Jesús. Crecer no es un proceso instantáneo.
no es algo que termina en una noche. Es un compromiso para toda la vida. Yo miro atrás y la verdad que me asombro la obra que ha hecho Dios en mí. Pero ¿saben qué? Todavía le falta mucho en mí. Trabajar en mi vida. Porque aquí no llegamos, de este lado no llegamos al final. Lo que falta, el Señor lo completará cuando venga por la iglesia. Y Él les pide que sigan creciendo, como dice allí. Ya le dimos instrucciones. Los principios para crecer nacen de la palabra. Dice, os dimos instrucciones por el Señor Jesús. No es algo que los seres humanos hemos inventado. La Biblia es la voz de Dios. La Biblia es la palabra de Dios sin error. Dios salva a las personas con su mensaje. Y Dios transforma vida con su mensaje. ¿Queremos vivir una vida santa? Necesitamos conocer al Dios santo. Yo sé que es difícil, sobre todo cuando hay tantas cosas que compiten con la palabra. Y una de las cosas que el diablo hace es tratar de mantenernos ocupados para que no leamos la Biblia. Pero ahí están sus instrucciones. Los principios de crecimiento. Solo tenemos que conocerlo. Cada día debes levantarte y orar, Señor, háblame a través de la Biblia. Algunos prefieren leer la Biblia en la mañana porque tienen la mente más clara. Otros solo tienen tiempo en la noche. Pero hermano, hágalo. Hágalo. Dios nos habla a través de ella. Dios nos dice cómo nosotros podemos crecer. Es Dios. Fíjense cómo Él dice, os dimos por el Señor Jesús la autoridad divina. Y como tal, la obediencia a ella es obligatorio. Si usted mira la Biblia, está llena de mandamientos, de ordenanzas. Y no es que Dios espere que tú y yo lo obedezcamos en nuestras propias fuerzas, porque ni la obediencia la hacemos por nosotros mismos. Dios nos capacita con su Espíritu. Y es una lucha constante. Es una lucha tremenda. Como le decía ayer a dos jóvenes, que Dios me dio la oportunidad de conversar con ellos. Y me hicieron unas preguntas interesantes, ¿verdad? Una de las cosas que hablábamos, recuerdo ahora, era el significado de tener un cuerpo espiritual en el cielo. No significa que nuestro cuerpo va a ser algo que no se puede ver. Un espíritu, algunos piensan, a la manera de Gaspe, ¿no? ¿Lo ha visto el dibujo animado? No, vamos a tener cuerpo. Van a ser cuerpos con identidad. Pero cuando la Biblia habla de cuerpo espiritual, está diciendo que ese cuerpo va a obedecer sin restricción de ningún tipo, sin impedimento de ningún tipo, al espíritu de nosotros. Hoy tú y yo a veces tenemos deseos o inclinaciones a buscar a Dios. Sin embargo, también sentimos el empujón, el fuerte empujón de la carne. Y muchas veces terminamos haciendo lo que la carne quiere que hagamos, lo que el diablo quiere que hagamos. En la eternidad no vamos a tener ese problema. Buscaremos agradar a Dios, o sea, buscaremos las cosas espirituales y el cuerpo nos seguirá sin ningún tipo de restricción. ¿Saben por qué? Porque ya no tendremos una naturaleza carnal, depravada. Ahora, ¿qué quiere decir? Que la lucha continúa de este lado. Romanos capítulo 7 nos habla sobre eso. No es fácil por momentos, porque dice Pablo, el bien que quiero hacer no lo hago y termino haciendo el mal que no quiero. Es una guerra, una batalla espiritual. Todos las tenemos. Usted y yo todos los días, pero no te puede dejar vencer. Por eso la Biblia habla tantas veces de la perseverancia. Si te caes, levántate en el nombre del Señor, pídele perdón y sigue.
Y si vas a morir, muere peleando. No te rindas. Porque vale la pena seguir y no estás solo. La Biblia dice que somos transformados de gloria en la misma imagen por el Espíritu Santo. El Señor nos va dando forma. El Señor nos va moldeando según su voluntad. Ahora debemos estar dispuestos a que Dios lo haga. Hermanos, el tiempo se nos está acabando. De eso vivo cada día convencido. Independientemente de que el tiempo pasa y pasa rápido, el tiempo, el cronológico, ¿verdad? O sea, nos hacemos viejos y nos hacemos viejos rápido. Sí, cuando uno es joven piensa que no. Y se paran en el espejo a mirarse el rostro y a sonreír. Algunas chicas a modelar. Algunos chicos cuando hacen ejercicio a verse allí el pecho. Y en su ingenuidad dicen, esto se va a quedar para siempre. En un par de años comienzas a perder la forma. Y a perder otras cosas. ¿Verdad? Y a salir otras cosas. Yo a veces me estoy afeitando. Y cuando hago así que me miro las orejas. Y toda esa cantidad de pelo, ¿de dónde salió? Cuando era joven no había eso. Es señal de que estamos envejeciendo. Y ya estamos más cerca del cielo que de lo que nos queda aquí. Cuando te das cuenta que la mayoría de tus amigos ya están en el cielo, se te está acabando el plazo. Eso es físicamente. El tiempo pasa y pasa rápido. Y en segundo lugar, el retorno del Señor está a las puertas. Usted no me pida que le dé una fecha porque no me toca a mí decir eso. La Biblia dice que eso nadie lo sabe. Pero el Señor dice, ¿cómo podéis ser tan necio y hipócrita? Se ponen a mirar. Si sale una nube, si comienza a oscurecer, dice, va a llover. Y no pueden darse cuenta de las señales que están viviendo. Hermanos, lo doloroso de todo esto es que algunos hoy están con los ojos cerrados mientras el mundo se está cayendo a pedazos. Este país no está bien y usted lo sabe. Y no se puede engañar con que las cosas van a mejorar. Estamos enfrentando desafíos que jamás imaginamos. Yo lo decía en estos días. Estamos viviendo hoy en una nación prácticamente dividida. La gente está apasionada y se odian unos a otros. ¿Y saben por qué? Porque Dios no está en el corazón de los pecadores. La Biblia una y otra vez nos advierte que en los tiempos finales vendrían tiempos peligrosos. Miren, yo no puedo evitar, por favor, téngame paciencia, ya estoy terminando. Segunda de Timoteo capítulo 3. Después que yo termine de leer este pasaje, usted me dirá si esto que acabé de leer no es lo que usted todos los días ve en el internet, en la prensa, en la televisión. Y tome en cuenta que esto es una profecía de los tiempos finales, de los postreros días. También debe saber, 2 Timoteo capítulo 3, verso 1, también debe saber esto, que en los postreros días, ¿cuáles son los postreros días? Estos, los días finales, vendrán tiempos cómodos. ¿Dice eso? Vendrán tiempos en que los seres humanos vamos a vivir felices unos con otros al estilo de Disneylandia. Tiempos peligrosos. Y da la razón. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, desobedientes a los padres. Antes los hijos respetaban mucho a los padres. Hoy en día los tratan como trapos. Y no solo que los tratan como trapos, sino lo peor de todo es que no los honran.
Cuando los nenes crecen y se hacen independientes, se les olvida la persona o las personas que estuvieron pasando trabajo con ellos. Yo he visto padres que prácticamente están solos todo el año. Y no es que sus hijos estén solos, estén lejos. Es que cuando tú conversas con ellos, sientes dolor al saber que ni siquiera los llaman. Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A estos evita. En otras palabras, si te encuentras con un cristiano hipócrita, que constantemente tiene la apariencia de un santo, al estilo de los santos católicos que ponen ahí, con la cara pálida y la aureola, y sin embargo sus acciones niegan todo lo que dice, no te juntes con esa persona, porque lo malo se pega. Ahora, hay un problema. Sin embargo, me maravilla que en el capítulo 4, Pablo le da a Timoteo la solución. Las cosas se van a poner malas, Timoteo. No esperes que van a mejorar. Pero miren lo que le dice. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué? Que prediques la palabra. Él no le dice a Timoteo, mira, envuélvete en movimientos sociales, envuélvete en ideologías políticas. Estos no son tiempos para perderlos miserablemente. Porque él menciona el problema y aquí da la solución. El problema es el pecado y la solución es el evangelio. Nuestro mundo está como está porque la gente está de espaldas a Dios. Porque el pecado es lo que hoy destruye nuestra vida. Y por eso el único remedio es Jesucristo. Que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando algunos no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad del oído y se volverán a fábulas. Algunos hoy predican fábulas, no el evangelio. Hermanos, parte de la excelencia espiritual es reconocer la responsabilidad que tenemos de hablarle a la gente de Dios. Yo no puedo entender cómo nosotros creemos de verdad en la eternidad y que esa eternidad incluye el cielo, un lugar, y esa eternidad incluye también el infierno, otro lugar, y no le hablemos a la gente de Jesús. Piensa por un momento la bendición de poder estar allí en el cielo y ver caras conocidas, porque nos vamos a conocer. Y poder recordar, yo te conozco, yo te hablé de Jesús. Qué alegría verte aquí. Yo creo que va a ser así, hermanos. Estaremos allí por Jesús, por lo que Él hizo, pero qué bendición poder ser un instrumento para salvar vidas. ¿Estamos dispuestos a crecer? Yo creo que parte de nuestro crecimiento es dejar de perder el tiempo. Porque si ustedes analizan este pasaje que acabé de leer, tiene un sentido de urgencia. Cuando una casa se está quemando, usted llama a los bomberos para que vengan e inmediatamente rescaten a las personas. Cuando su casa se está incendiando, usted no le dice a su esposo o a su esposa, amor, vamos a acomodar ahora los muebles. Pero esto está en llamas, no importa. Tienen que estar bonitos, pero se van a quemar. Bueno, que se quemen bonitos. No. ¿Qué usted hace? Hay que salir de aquí urgente, hay que hacer algo rápido. Y eso es lo que está pasando en este viaje a Nueva York. Cuando íbamos en el avión, vi una vez más a las aeromosas repitiendo automáticamente todas las instrucciones. Y se me ocurrió mirar por encima del asiento delante y le dije a mi lado, nadie está escuchándolo.
Nadie. Ahí estaba aquella mujer con una rapidez en inglés y rápido. Y todo el mundo en la bobería. Pero yo pensaba, ¿verdad? Yo decía, si de pronto anuncian, tenemos peligro de que este avión se caiga, por favor presten atención a las instrucciones que le están dando. Automáticamente todo el mundo deja la bobería. Porque entiende que hay peligro y que está perdido. Por eso es que yo hago énfasis en que hay que predicarle a la gente de la condenación y del pecado. Porque cuando la gente entiende que está perdido, se hace sumamente receptivo al mensaje de la gracia. Porque sabe que no hay esperanza fuera de eso. Que el Señor nos ayude a encarnar ese evangelio y a predicarlo con autoridad, hermanos. Ustedes que me están viendo en sus hogares, si hay alguno que no conoce a Jesucristo, este es el momento. Escucha esto. Puedes ir a cualquier lugar y vas a escuchar muchas historias, pero aquel que te diga que esto va a mejorar, te está engañando. Entonces está diciendo que no vale la pena vivir. No, sí vale la pena vivir, pero ¿saben por qué vale la pena vivir? Por Cristo. Él es el que da sentido y propósito a la vida. Yo quisiera vivir muchos años, ¿verdad? Si el Señor no viene antes, no tengo apuro. Aunque no me gustan los doctores, si mañana me entero que estoy enfermo, voy a ir al doctor. La vida es un don de Dios, pero solo tiene sentido, solo tiene propósito cuando la vivimos con Él. Así que ahora pídele a Dios que perdone tus pecados y recibe a Jesucristo. Tus pecados son una ofensa contra Él. Él envió a Jesús para salvarte. Y a ustedes, hermanos, hemos aprendido lo que Dios nos ha querido enseñar con este virus. Una de las cosas que la vida es frágil. Segundo, que no tenemos control de las cosas que ocurren. Tercero, que el tiempo se está acabando. Y cuarto, que la gente necesita el evangelio. Que el Señor nos bendiga.